Hola con todos, mi nombre es José David Cáceres y a continuación les voy a presentar el objeto de estudio de la presente semana de trabajo. He tratado de ser lo más conciso posible. Este es un tema muy grande, muy vasto, que podría ser estudiado por años. Sin embargo, he resumido de la manera más eficiente todos los temas y todos los términos que se han observado en las dos fuentes investigativas que teníamos disponibles. En ese sentido es importante realizar una contextualización. España afirmó su presencia en América por medio de un despliegue de instituciones. La burocracia evidentemente aumentó. Era una red de interés que unió a los funcionarios peninsulares y criollos. Los más afectados nuevamente fueron las comunidades étnicas. En cuanto al Estado colonial, es importante señalar que era un Estado débil. La corona y el Consejo de Indias se encontraban al otro lado del Atlántico, lo que no permitía un control ni tampoco una administración adecuada o pertinente. Consistía de un rey, un Consejo de España, los virreyes, las audiencias y también funcionarios regionales. Fue un estado de consenso hasta 1750. A partir de este año, el gobierno del imperio renunció al consenso y reafirmó su autoridad para retomar el control. Entonces, en cuanto a la sociedad estamental, evidentemente, como hemos observado en los textos de la presente semana de trabajo, a raíz de la expansión del poder español hacia tierras desconocidas e inexploradas, provocó numerosos problemas raciales. La raza blanca se impuso sobre otras razas como los indios y los negros especialmente, razón por la cual se impregnó la injusticia social y la explotación de los más vulnerables, tal y como había ocurrido a partir de 1532. En cuanto a la población, es importante señalar que era una población aproximada de 10 millones de habitantes. El virreinato de Nueva España era el más poblado, según censos que se habían realizado. Ya en cuanto a la sociedad estamental, es importante recalcar que el estamento más bajo de la sociedad iberoamericana del siglo XVIII fueron los esclavos traídos desde África. Esto evidentemente aumentó asombrosamente la esclavitud de los negros en el siglo XVIII, por lo que su población creció sostenidamente, convirtiéndose de esta manera en una raza predominante en cuanto a número. En cuanto a los indígenas, es importante realizar una contextualización de que habían sido prácticamente exterminados a finales del siglo XVI por los abusos inhumanos que ya habíamos abordado. Por tal razón, esclavizaron a los indígenas que no estaban sometidos, se daban bajo la protección de la corona, sin embargo, tenían derechos y libertades muy reducidas y limitadas. Sus obligaciones principales eran para contribuir con el bienestar social, por un lado, y por otro lado, pagar tributos. Esto provocó las primeras rebeliones. Los criollos, en ese sentido, apoyaban cualquier acontecimiento o cualquier rebelión que los beneficiase. En cuanto a los mestizos, es importante señalar que a finales del siglo XVIII habían alcanzado una población de alrededor de 5.3 millones de habitantes. Los mestizos eran sinónimo o eran considerados de una manera ilegítima. En cuanto a los españoles y los portugueses, es importante señalar que formaron grandes oligarquías, protegían celosamente su monopolio del comercio. En esta categoría cabe recalcar que figuran también los criollos.
estuvieron descontentos con las diversas políticas de la corona. Entonces, como conclusiones generales, es importante señalar que en Hispanoamérica el estamento superior de la sociedad estuvo constituido por una minoría de españoles. Los peninsulares, por un lado, ocupaban la mayoría de los altos cargos y los criollos eran propietarios de grandes haciendas. Esto evidentemente ocasionó una pugna de poder entre los criollos y también de la corona. Los indios y los esclavos, por otro lado, figuraban en el estamento más bajo, tal y como hemos observado en el transcurso de esta presentación. Las referencias de la presente investigación corresponde a Fisher y a Lynch en su obra El Estado colonial en Hispanoamérica. Muchas gracias por su atención.